En 1994 descubrí América, o más concretamente la pintura hispanoamérica, o más concretamente aún la pintura hispanoamericana del siglo XVII en el Virreinato de Nueva España. Como hispanista, tenía en el subconsciente la idea de que la pintura colonial era muy inferior a la de la España metropolitana. Para decirlo sin rodeos, yo era entonces un ignorante. He dicho 1994 porque fue en ese año cuando el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de México me invitó a impartir un seminario sobre la Edad de Oro de la pintura española. El seminario tuvo lugar por la mañana. Por la tarde, mis colegas mexicanos me llevaron a ver lo que había que ver en la capital y en Puebla. Fue una experiencia realmente emocionante. Aunque con gran discreción me dejaran que sacara mis propias conclusiones, no tardé mucho en darme cuenta de la riqueza e interés de aquellas obras. Además, y aunque no eran muchos los especialistas en arte colonial que conocí en el Instituto de Investigaciones Estéticas, Centro de Estudios Avanzados ligado a la universidad, poseían un conocimiento exhaustivo de la pintura novohispana y una insaciable curiosidad sobre los problemas teóricos que planteaba. Al regresar a New York, yo estaba ya decidido a incluir el tema en nuestro programa de estudios. Estaba seguro de que aquella extensión de mi interés por España me iba a exigir un montón de trabajo. Para ponerme al día tendría que leer una enorme cantidad de textos y ver todas las obras que me fuera posible. Mientras tanto, decidí cubrir esa laguna con profesores visitantes. Dos de los mejores aceptaron la invitación, Clara Bargelini y Serge Guzinski. Serge se quedó 2 semanas, pero podrían haber sido 20 por la energía y la sapiencia que ofreció a nuestros alumnos, además de mostrarse siempre muy accesible. Aún mayor fue la repercusión que tuvo la presencia de Clara Bargelini, que era investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas. Criada en los Estados Unidos y doctorada en Harvard, conocía perfectamente cómo era la enseñanza universitaria en mi país. Una de sus metas profesionales era fomentar el estudio y la valoración del arte colonial mexicano en los Estados Unidos. Clara fue para nosotros, como había sido para muchos otros, el auténtico camino real hacia México. En última instancia, aspiraba a contribuir a que se formara un movimiento juvenil, un grupo de jóvenes especialistas que dieron impulso a la disciplina desde sus puestos de profesores o conservadores de museo. Hasta hoy han salido del Institute of Fine Arts 9 americanistas y otros más saldrán próximamente. Como es obvio, somos solamente una de las varias universidades norteamericanas que ofrecen programas superiores sobre el arte latinoamericano, algunos de los cuales tienen ya varias décadas de antigüedad. El sorprendente incremento del interés por América Latina y en las universidades y museos estadounidenses está cerca de conseguir la masa crítica de investigaciones que se precisa para que florezca una nueva disciplina. Después, mi implicación en la pintura de Nueva España se vio acelerada por un hecho imprevisto y desgraciado. Una de mis colegas mexicanas, Juana Gutiérrez Aces, había puesto en marcha una gran iniciativa para difundir la pintura de la colonia. Siendo una de las principales especialistas en el tema, Juana había empezado a trabajar en un proyecto sobre las relaciones entre la pintura española y la pintura mexicana entre más o menos 1550 y 1710. El objetivo de aquel proyecto lo resumió en un influente artículo en que
formulaba una pregunta sucinta pero esencial. ¿La pintura mexicana es la pintura española en América o la pintura española de América? Mientras iba avanzando, Juana cayó gravemente enferma y murió en 2008. La institución que patrocinaba el proyecto, Fomento Cultural Banamex, encabezada por la infatigable Cándida Fernández Calderón, me pidió que ocupara el lugar de Juana y dirigiera la terminación de sus dos grandes proyectos. Acepté el ofrecimiento. Los dos proyectos estaban agrupados bajo el título de Pintura de los Renos y se concretarían en una monumental antología de estudios en 4 volúmenes publicados en 2010 y en una gran exposición de la pintura bienal en Madrid, en el Prado y Palacio Real, y en Ciudad de México en la sede de Fomento Cultural Banamex. Esto fue en 2011. Aquella inmersión total en la pintura colonial mexicana me ayudó a ver, como nunca había visto antes, la complejidad de su historia y cómo Juan había querido situarla en el marco más amplio de la transformación de sus fuentes. Por eso empezaré realizando algunas observaciones de tipo teórico o especulativo. Hace mucho tiempo que la historia del arte está configurada por 2 ideas que no tienen nada que ver con el arte. Una surgió tras la Revolución Francesa y es la formación del Estado-Nación y el consiguiente ascenso del nacionalismo. La otra fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que fijó las fronteras nacionales y europeas en algo muy parecido a como las conocemos hoy. Esos hechos históricos, que se extienden más o menos entre 1789 y 1919, coincidieron con la aparición de la historia del arte como disciplina académica y condicionaron su evolución posterior. A sabiendas o no, las obras de arte se transformaron en símbolos del carácter y los logros nacionales, logros que encarnaban sobre todo determinados artistas considerados universalmente como genios. Los espacios en los que se habían creado las obras maestras estaban delimitados por las fronteras políticas establecidas en el periodo de posguerra. Este fenómeno puede comprobarse en cualquier biblioteca de historia del arte. Los libros sobre la historia de la pintura están ordenados conforme a las llamadas escuelas nacionales. Otra manera de ver la cuestión del nacionalismo es la que se ha articulado con el resurgimiento de la geografía artística, que es el tema de un ensayo de Thomas da Costa Kaufman, Towards a Geography of Art, aparecido en 2004. En ese planteamiento, la correspondencia entre el Estado-Nación y la producción artística se sustituye por lo que este autor denomina un campo cultural, o como a mí me gusta más, un área cultural. En el mundo premoderno, las áreas culturales coincidían con los imperios. Un ejemplo famoso es el del Imperio Romano, cuando murió Trajano en el año 117 después de Cristo. Se extendía entonces desde Siria hasta Escocia. Para gobernar ese inmenso territorio con tanta diversidad de pueblos, los romanos crearon un sistema de transporte de mercancías y de comunicación de ideas. Interactuaron con sus súbditos conquistados en una especie de relación transaccional que estaba condicionada por la geografía, el clima y los costumbres locales. Hay así murallas romanas en Inglaterra, templos romanos en Nîmes y Baalbek,
acueductos romanos en Segovia y Éfeso. Todos ellos se asemejan a los modelos que se crearon en Roma, pero todos son tan distintos de esos modelos como distintos entre sí. Al trasladar sus modelos a otros lugares próximos y lejanos, los romanos se encontraron con unas condiciones y unos materiales locales que se utilizaron para reelaborar el prototipo. Es el proceso que se ha denominado mestizaje cultural. Otro tipo de mestizaje cultural es el que se produjo a lo largo de las rutas comerciales. Una de las más importantes era la red que se conoce como la Ruta de la Seda. Otra vía de comunicación entre centros culturales eran las peregrinaciones religiosas, por ejemplo, el Camino de Santiago. Y está, por supuesto, el caso de España. Es posible que la mejor manera de entender la historia del arte español sea situando en un área cultural que coincide geográficamente con la monarquía de los Austrias. El imperio se extendía desde Amberes hasta Potosí, incluidos territorios en Asia Oriental. Al unir esos distantes lugares, España desempeñó un papel de intermediación entre Europa, América y Asia Oriental. Otra cuestión importante que plantea la pintura hispanoamericana es de carácter semántico. La historia de la pintura novohispana entre más o menos 1550 y 1700 viene padeciendo desde antiguo una serie de equívocos y malentendidos, algunos de los cuales se deben a la terminología empleada. Por ejemplo, el uso del término colonial, que aparecía en el título del libro más influyente sobre el tema, el de Manuel Toussaint, tiene una connotación de segunda categoría. Colonial implica la dominación y subordinación de un territorio y sus habitantes, que son así dependientes de sus conquistadores. Una vez que se inicia ese camino, el resto viene dado. El destino final es derivado y por lo tanto inferior. Tampoco son suficientes los términos centro y periferia, que implican una jerarquía. También tiene sus inconvenientes híbrido, pues implícitamente se opone a lo puro y lo no adulterado. Pero más útil que tratar de encontrar soluciones a estos problemas terminológicos será admirar la pintura novohispana como parte de un fenómeno artístico universal. La difusión de ideas y prácticas de un sitio a otro, con todas las adaptaciones y transformaciones correspondientes. Una forma muy extendida del discurso histórico-artístico es la que considera la invención y la innovación como máximos determinantes de la calidad. Pero esta idea, que se formuló básicamente en el Renacimiento italiano, es demasiado limitada y excluyente. Es importante recordar que existe otra historia del arte, una historia del arte en la que las ideas artísticas cruzan incesantemente unas fronteras políticas que en el siglo XVII eran muy distintas de las que conocemos hoy. La trayectoria de la pintura en Ciudad de México, que es el tema principal de esta conferencia, es al mismo tiempo única y común. Como en muchos lugares de Europa, los pintores de las ciudades de Nueva España tenían ante sí varias opciones artísticas, algunas de las cuales adoptaron y adaptaron conforme a las tradiciones y el gusto locales. Hasta las formas de trasladar ideas de un lugar a otro eran comparables. Incluían a pintores itinerantes, el empleo de grabados como fuente de motivos y composiciones,
y la importación de gran cantidad de imágenes de todo tipo, elementos todos ellos que entraron en juego por doquiera en el subcontinente europeo. México estaba lejos de Sevilla, sin duda, pero tampoco Londres y Roma eran el vecino de al lado. Desde este punto de vista, entonces, Ciudad de México no era tan distinta de los centros europeos como a primera vista podría parecer. No obstante, no hemos de olvidar tampoco las diferencias. Al final, la pintura novohispana desarrolló una entidad propia, eligiendo y seleccionando su camino entre las diversas opciones de que disponía y respondiendo a las necesidades de su sociedad. El dinámico proceso mediante el que se produjo este fenómeno es lo que analizaremos a continuación. En el periodo que nos ocupa, la demanda de imágenes religiosas era tan amplia como los territorios conquistados. Al igual que en la Europa católica, aunque a una escala aún mayor, se necesitaban imágenes para la instrucción y para el culto. Además de esas funciones tradicionales, las imágenes participaban en una lucha por el espacio sagrado de los pueblos indígenas. Por último, aunque sin duda no en importancia, había que proporcionar placer estético a los consumidores de arte, aunque esta situación iría cambiando lentamente a lo largo del siglo XVII. De especial importancia para el mercado novohispano fueron los grabados realizados por la imprenta Plantino, después Plantino Moretus, que estaba situada en Amberes. En la segunda parte del siglo XVI, la Casa Plantino fue el principal productor de libros ilustrados y estampas sueltas del mundo católico. Gozaba de la protección de Felipe II y sus productos eran muy solicitados tanto en España como en la colonia mexicana. No menos importante y prolífica fue la producción de imágenes religiosas de los tres hermanos Virex, también de Amberes. Se llamaba Jan, Jerónimo y Antonio, y trabajaba entre 1559 y 1604. De su taller salían a gran velocidad estampas para los jesuitas y otros grupos de militancia católica. Una segunda fuente de imágenes religiosas, también fundamental, fueron en el siglo XVII los grabados que reproducieron composiciones de Pedro Pablo Rubens. Conocemos más de 2000. No menos importantes eran las obras que se producían en las fábricas de pintura de Amberes, un fenómeno que estamos empezando a conocer. No es de extrañar que la mayoría fueran imágenes religiosas, pero en los envíos había también cuadros de tema profano como paisajes, escenas de caza y de batalla y floreros, lo cual podría explicar el bajo nivel de producción de esos géneros entre los artistas novohispanos o incluso en la propia España. También cruzaron el océano algunas obras de reconocidos pintores flamencos. El más destacado era Martín de Vos el Viejo. Sus fechas son 1532-1603. Todavía pueden verse algunos cuadros suyos en iglesias mexicanas, por ejemplo, como el Arcángel San Miguel, obra de 1581, que está en Cuautitlán. Otro gran foco de producción eran los talleres de Sevilla. Un ejemplo característico de él es el oscuro Juan de Luzón. El número de obras suyas que se conservan es inversamente proporcional al de su producción documentada.
Sabemos que entre 1647 y 1665, el taller de Luzón envió al Nuevo Mundo 1509 cuadros, ninguno de los cuales se ha identificado. Y probablemente había otros artistas que, como él, abastecían a los mercados de las Indias. Aunque es mucho lo que nos queda por conocer sobre el comercio de pintura entre Europa y Nueva España, sí podemos extraer algunas conclusiones provisionales. Con su enorme escala y su diversidad temática, ese comercio supuso la transferencia completa de Europa a América de una determinada cultura visual. Esa cultura visual procedía de dos de los principales centros de la monarquía de los Austrias, Amberes y Sevilla, seguidos a cierta distancia por Italia. Añade complejidad a la cuestión el hecho de que la propia Sevilla estaba recibiendo continuamente ideas nuevas de Amberes. Así, Sevilla, Amberes y Ciudad de México formaban parte de una área cultural unida por la religión, la soberanía y la cultura visual de ellas derivada. Las consecuencias sobre la producción local tuvieron obras importadas es una cuestión compleja y abierta. Ya nos hemos referido a una de ellas, la monopolización de los temas profanos, salvo el retrato, por los artistas europeos. Los pintores novohispanos tenían que hacer frente a una dura competencia, pues las obras importadas podían ser muy baratas. El aluvión de cuadros que llegaba del extranjero tendía a deprimir el mercado para todos los que participaban en él. No obstante, un ámbito en el que el mercado estaba más abierto y podía ser más lucrativo era la producción de retablos, pues tenían que adaptarse a las condiciones del edificio en el que se iban a instalar. Otro era evidentemente el retrato, que en teoría exigía la presencia física del modelo. Con todo, y pese a todas las similitudes, Ciudad de México no era Amberes ni Sevilla, y con el tiempo acabaría desarrollando sus propias concepciones del oficio de pintor, su propia manera de interpretar los modelos y, por lo tanto, su propia cultura visual. Durante los primeros 100 años posteriores a la conquista de México, parece que la producción pictórica virreinato novohispano estuvo concentrada en manos de pintores de los territorios europeos de la monarquía española. Hay que reconocer que la información de que disponemos es incompleta. La lista de pintores que lograron prosperar se nutre en gran parte de españoles, como Andrés de Concha y Alonso Vázquez, y algunos flamencos como este de Simón Perains. Entre bastidores y, por desgracia, anónimos, había artistas indígenas con habilidad suficiente para dominar las formas de la pintura europea. Según un observador, su capacidad de imitación y asimilación era asombrosa, pues estaban siempre bajo la sombra de una sospecha, la sospecha de heterodoxia. Otro grupo era el de los pintores que ya habían nacido en la Nueva España. Con el paso de las décadas del siglo XVII, el equilibrio entre los artistas españoles y los criollos se decantó a favor de los segundos, mientras que los artistas indios seguían trabajando en la sombra, muy activos pero inadvertidos. Si a esa diversa producción de los pintores locales añadimos las imágenes importadas, lo que vemos es un panorama de gran complejidad. Ese panorama obedecía a las estructuras sociales y políticas de Nueva España, unas estructuras que, aunque fueran en cierto modo comparables a las de la metrópoli, eran notablemente distintas
en otros aspectos importantes. Y esas diferencias condicionaron mucho la aspiración de los pintores. Un factor fundamental era la ausencia de un gobernante permanente. En Europa, las cortes reales ayudaron a defender la causa del artista como profesión liberal. El apoyo de un príncipe o un prelado ilustrado abría el camino al prestigio profesional. En el mundo hispánico es ejemplar a este respecto la carrera de Diego Velázquez. Muy dotado, pero de modesta cuna, el artista sevillano ascendió en las escalas sociales en la corte de Felipe IV y en ello logró hacer fortuna y acceder a la nobleza. El que gobernaba en Ciudad de México no pasaba de ser un inquilino del Palacio Virreinal. Pertenecientes a la aristocracia y alto clero de España, los virreyes solían ocupar el cargo unos pocos años, por lo que no podían ejercer de manera continuada como mecenas y protectores de determinados pintores. Esta circunstancia dejaba el camino libre a la Iglesia, que era un agente importante, aunque problemático, del mecenazgo artístico. Al igual que los virreyes, los obispos iban y venían con frecuencia. Algunos dejaron una huella importante, sobre todo Juan de Palafox y Mendoza, que fue obispo de Palencia entre 1640 y 1649. Y este señor es aquí. En la mayoría de los casos, sin embargo, su mandato era breve. Con ello, quienes tenían el poder eran los altos cargos de los cabildos catedralicios y de las instituciones monásticas y religiosas. Podían tener o no intereses artísticos, pero estaban todos convencidos de la capacidad de las imágenes para enseñar la doctrina católica y contribuir a su formación. Así pues, los pintores se veían obligados a asociar su suerte a la Iglesia y a sus exigencias en materia artística. La condición más importante era la corrección doctrinal, que se garantizaba copiando modelos compositivos e iconográficos aprobados, unos modelos que solían transmitirse por medio de grabados al buril, aguafuertes o xilografías. Esas circunstancias afectaron de manera profunda a la producción de imágenes religiosas en Nueva España, especialmente durante el primer siglo posterior a la conquista. No obstante, con el paso del tiempo, la pintura novohispana utilizaría las formas únicamente como punto de partida para llegar a invenciones y elaboraciones propias que respondían a la cambiante dinámica de las condiciones locales. La pintura religiosa novohispana siguió muy cerca de los modelos del arte católico imperantes en España, que se centraban en la instrucción, la devoción y la conmemoración. En la práctica, estas categorías podían solaparse entre sí, pero cada una de ellas tenía un formato característico. El más importante en cuanto a su escala y coste era el retablo. Por su tamaño y su complejidad, en los siglos XVI y XVII, los retablos eran fabricados por equipos de artistas y artesanos. Es una lástima que se hayan perdido tantos ejemplos de estas estructuras monumentales, víctimas de la incuria y, lo que es menos perdonable, del gusto neoclásico. Más accesibles para los fieles por separado eran los cuadros devocionales, que son el plato fuerte del arte católico. En Nueva España soportaban
una doble carga, pues tenían que instruir en los principios de la fe y también mover a la oración. La misión evangelizadora de la Corona y la Iglesia españolas, dos empresas en paralelo, precisaba de una gigantesca proporción de cuadros devocionales, que eran un instrumento esencial en la lucha sin fin contra las religiones indígenas. La pintura devocional tenía además en Nueva España otra función añadida, que se derivaba de los numerosos cultos locales dedicados a Cristo y a la Virgen María. Obviamente, los cultos marianos ya habían proliferado en la Europa católica, donde eran un medio esencial de vincular a los mortales con la divinidad. A esa función se añadió otro en Nueva España, que fue la afirmación de su identidad cultural y política. El mejor ejemplo de este fenómeno es también el más famoso, la Virgen de Guadalupe. Hoy Guadalupe simboliza y glorifica a la nación mexicana y a su población racialmente mixta. La primera representación que conocemos de la milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe la realizó Baltasar de Echave Orio en 1606, más de 40 años antes de que empezara a ser objeto de las numerosas versiones. Y esta es la primera imagen que conocemos de la guadalupana. El fuerte incremento del número de imágenes guadalupeñas tiene un claro fondo sociopolítico. Durante los primeros 100 años que siguieron al milagro, el culto de la Virgen de Guadalupe no fue más que uno de los muchos cultos locales. Su suerte se modificó radicalmente en 1648, año en el que se publicó un libro que es famoso desde entonces. Se titula Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México. Y su autor era Miguel Sánchez. Sánchez, que era un criollo, se apropió de la Virgen de Guadalupe como patrona de Ciudad de México y secundariamente de la población nativa que vivía allí desde antes de que llegaran los españoles. Sánchez y otros apologistas abrían así un espacio entre Nueva España y España, y la imagen pictórica de la Virgen sería su estandarte. Más allá de su importancia como icono religioso, la Virgen de Guadalupe es un excelente ejemplo de la singular inventiva iconografía de los pintores novohispanos, cualidad que se ha tenido siempre por una de sus características más distintivas. Esa cualidad podemos encontrar en una anunciación que pintó Cristóbal de Villalpando en 1706 y que se encuentra en el Museo de Guadalupe de Zacatecas. Tras una representación convencional del episodio Lucas 1, 26, 38, vemos a Dios Padre entronizado en lo alto, acompañado debajo por la paloma del Espíritu Santo y por el benéfico rostro del sol. La mitad superior de la composición está ocupada en el fondo por filas de ángeles arrodillados, una tras otra, como si estuvieran en un estadio. Se ha identificado una única fuente de esta composición tan poco habitual en un texto místico de Sor María de Ágreda, famosa monja española cuyas obras eran admiradas en Nueva España, sobre todo porque se afirmaba que había sido transportada físicamente a varios lugares del México colonial, incluido lo que hoy es el norte de Texas, donde había sido encontrado por indios chumanos. La finalidad de aquellas escapadas aéreas era convertir al cristianismo a los pueblos indígenas.
La invención de nuevos temas y el embellecimiento de temas antiguos se complementaba con el empleo de nuevos formatos y materiales, de los que hablaremos después. El más llamativo era la pintura mural monumental, realizada en óleo sobre lienzo, cuyo ejemplo más temprano es la decoración de la sacristía de la Catedral de Guatemala, firmada y fechada por Pedro Ramírez en 1673. Estos lienzos se basan en estampas que reproducen los tapices que sobre la Eucaristía realizó Rubens para el convento madrileño de las Descalzas Reales en 1628-32. Siguió a este conjunto otro similar realizado por Baltasar de Chávez Rioja para la sacristía de la Catedral de Puebla, obra de 1675. Pero sin duda la obra más conocida en este formato es el ciclo de 6 obras que realizaron para la sacristía de la Catedral de México, Cristóbal de Villalpando. Que hizo 4 y Juan de Corea que hizo 2. Las más grandes miden 9.29 a 7.66 metros. En esas enormes superficies los pintores, en colaboración con sus comitentes, compusieron lo que podrías denominar una iconografía sinfónica, basada solo libre y parcialmente en los prototipos de Rubens. Aunque de una escala y complejidad que no son habituales, estos ejemplos constituyen un noble capítulo de la historia del arte novohispano. En la Nueva España del siglo XVII se hace relativamente poca pintura profana, pero la que hay es fascinante. Esa escasez se debe probablemente a la masiva importación de pintura flamenco en los géneros, como he mencionado, del paisaje, naturaleza y escenas de la vida cotidiana. Pese a su reducido número, estos cuadros desempeñan, sin embargo, un papel esencial en la historia de la pintura novohispana. La primera categoría dentro de este tipo de pintura es la de los panoramas de espectáculos religiosos y vistas urbanas. El más famoso es la vista de la Plaza Mayor de Ciudad de México de Cristóbal de Villalpando, que data de hacia 1695. Como instantánea de lo que era la vida cotidiana en el virreinato, este cuadro no tiene parangón. Otro tema que ofrecía grandes posibilidades era la historia de la conquista de México. Lo cultivaron sobre todo los criollos, que así trataban de establecer un mito sobre sus orígenes y de fabricar una historia propia que les situara en condiciones de igualdad con españoles peninsulares. El ejemplo de más calidad es una serie de 8 cuadros pintados por un artista no identificado que van conduciendo al espectador paso a paso desde el desembarco de Cortés en Veracruz hasta el momento en que apresa a Cuauhtémoc. De gran formato y mucha energía, estas obras trasladan las convenciones del género de batallas de la pintura europea al lenguaje de la América española. La pintura de Caballete no era la única opción de que se disponía para representar la vida cotidiana de Nueva España. Otro era el biombo pintado, que se inspiraba en el mueble japonés llamado biobo. Lo introdujo en Nueva España y en Europa una embajada japonesa que pasó por Ciudad de México en 1585
en su viaje para visitar al rey de España, entonces Felipe II, y al Papa Gregorio XIII. Es posible que algunas piezas llegaran antes, en 1573, cuando el galeón de Manila empezó a surcar el Pacífico. A mediados del siglo XVII era ya un componente de moda del mobiliario doméstico, más en Nueva España que en Europa. Compuesto por varios paneles que entre todos llegaban con frecuencia a tener más de 2 metros de anchura, era el formato ideal para representar algunas de las costumbres de la vida colonial, filtradas por la óptica criolla. Un ejemplo representativo es el llamado el palo volador, que puede fecharse hacia 1690. Se representan en él con cierto detalle las diversas fases de una boda india condensadas en una única composición. Otro biombo de fecha similar se representa con cierto detalle. En otro biombo de fecha similar se representa en las caras un plano y una vista de Ciudad de México desde el cerro de Chapultepec. Además de los datos visuales que ofrece, el plano encierra un mensaje político en el sentido de que expresa el orgullo de los criollos por los logros de sus ancestros que han hispanizado la capital de los mexicas. De hecho, en la otra cara se representa la conquista de México con una serie de acontecimientos y combates acaecidos a lo largo del año y medio que se tardó en tomar Tenochtitlán. El subtexto de este discurso es la afirmación que hacen los criollos de su identidad como fundadores del nuevo territorio de la monarquía española. Así, la conquista adquiere una nueva capa de significado y se convierte al mismo tiempo que en un hecho histórico, en una declaración política de la diferencia. Este mismo tema se retoma en una serie de 24 escenas realizadas en otro medio pictórico, los llamados enconchados. Es decir, a base de los llamados enconchados, es decir, a base de incrustaciones de nácar. Al igual que los biombos, los enconchados fueron una adaptación novohispana de una técnica de Asia Oriental y se utilizaron para representar asuntos tanto profanos como religiosos. Eran un artículo de lujo y como tales los adquirían los segmentos más altos de la sociedad mexicana. Estaban también muy valorados en España. De hecho, la serie a la que nos estamos refiriendo, que está fechado en 1698, fue un regalo del virrey, el conde de Moctezuma, a Carlos II. Y ellos están en el Museo de América, aquí en Madrid. Sus autores fueron Miguel y Juan González, que eran los principales especialistas en la producción de enconchados. No es necesario explicar la utilización de modelos españoles por los pintores novohispanos. Siempre se da por supuesta. Esa es tal vez la razón por la que este fenómeno no se ha analizado con detenimiento. Se ha considerado siempre una cuestión de automática repetición, pero la realidad es mucho más compleja. Lo podemos comprobar con toda claridad en la evolución a lo largo del siglo XVII de un mismo tema y composición. He elegido los desposorios de la Virgen,
un hecho que no figura en los evangelios, sino que se basa en los textos de los apócrifos y en la leyenda dorada, la compilación de vidas de santos que se escribió en el siglo XIII. En 1588, Francisco Pacheco, uno de los principales pintores de Sevilla, representó los desposorios de la Virgen en un retablo para la iglesia sevillana de la Anunciación y planteó su obra como una narración directa. En el centro está el rabino que oficia la ceremonia y a sus lados los dos miembros de la sagrada pareja. José lleva la vara florida que él designa como el esposo elegido por Dios. Unos años después, Luis Juárez realizó una novedosa y animada versión de la misma composición. Se caracteriza por el añadido de lo que podríamos llamar unas florituras religiosas, dos ángeles que flanquean el grupo desde el aire. Pero lo más insólito de este cuadro son las dos manos sin cuerpo que bajan desde las nubes. Son las manos de Dios que se apoyan en los hombros de los novios y así bendicen su matrimonio. La fase siguiente la tenemos en la versión de Sebastián López de Herrera, que data de hacia 1650. López de Arteaga había llegado a Nueva España desde Sevilla en 1640 y es posible que hubiera conocido el cuadro de Pacheco. Pese a ello, sigue el modelo compositivo de Luis Juárez, aunque atempera su nerviosa energía y sustituye la paloma del Espíritu Santo por una inscripción en falso hebreo. Cerramos esta secuencia de representaciones y reinterpretaciones con la versión que realizó Cristóbal de Villalpando, el principal pintor de Ciudad de México a fines del siglo XVII y principios del XVIII. En su versión, que data de hace 1714 y que está en la Catedral de Jaén, Villalpando conserva una vez más la disposición del grupo central, pero el formato horizontal del lienzo le obliga a ampliar la escena, incluyendo a un grupo de mujeres a la derecha y de hombres a la izquierda. Villalpando revisa también el vocabulario formal. Con una pincelada rápida y abocetada, introduce una serie de gestos y expresiones faciales que infunden más vida a la escena. Estos cambios de técnica e iconografía ponen de manifiesto que los pintores novohispanos realabaron un modelo español, enriquecieron el discurso narrativo y revisaron la factura pictórica. Si recordamos desde el cuadro de Villalpando, el que pintó Luis Juárez alrededor de un siglo antes, veremos la combinación de tradición e innovación que caracteriza la pintura novohispana del siglo XVII. Creo que la pintura novohispana es un campo que tiene un glorioso pasado y un gran futuro por delante y muchas posibilidades de ayudarnos a entender el fenómeno de la difusión de la pintura española. Si yo pudiera empezar de nuevo, empezaría así, no siendo un especialista en el arte español, ni siendo un especialista en el arte del virreinato, sino un especialista en el arte de la monarquía de los Austrias españoles. Como esta es la última de las conferencias de este ciclo, me gustaría resumir ahora las principales cuestiones que he tratado en ellas. En primer lugar, he propuesto la tesis de que la producción del historiador del arte depende, más de lo que muchos podrían suponer, del azar y del carácter personal. Los historiadores
aspiran a ser objetivos, pero la realidad es que oscilan entre el pasado y el presente, muchas veces sin reconocer plenamente la intensidad de ese movimiento. No soy en modo alguno el primero que hace esta observación. En la historia del arte suele hablarse de la mirada del periodo para describir ese fenómeno. Yo interpreto esta expresión en el sentido de que vemos las obras antiguas con la óptica del presente. Y esa es la razón por la que los pintores se ponen de moda y pasan de moda, o al menos son objeto o no de nuevas valoraciones periódicas. He venido intercalando mi historia personal y mi historia profesional para darles a ustedes una idea de lo que ocurre entre bastidores en la carrera del historiador. Al haber enfocado así estas conferencias, he sacado a colación la rivalidad entre colegas, que a mi juicio es una fuerza motora de la historia del arte. Por ejemplo, la rivalidad desempeña un papel destacado en la espinosa cuestión de las atribuciones. Como yo he comentado al referirme a mi intervención en dos controversias sobre cuadros atribuidos a Velázquez. Casi a diario se producen disputas de este tipo. Sumándome al actual interés por las prácticas del taller, he querido llamar la atención sobre el hecho de que incluso los mejores pintores, y utilicé para ello los ejemplos de El Greco y Rivera, aunque podríamos añadir a Velázquez, reconocieron las ventajas de multiplicar su producción recurriendo a ayudantes. Es necesario tener en cuenta esta costumbre cuando se trata de la atribución de un cuadro a un gran maestro, al mismo tiempo que perfeccionamos nuestro conocimiento de sus métodos de trabajo. Por último, he señalado a su atención el fenómeno de las condiciones históricas que imperan en el momento en que venimos al mundo, lo que George Kugler llamaba el punto de entrada. ¿Era un momento favorable o todo lo contrario? En mi caso, encontré un punto de entrada propicia hacia 1964, el año en que me doctoré, aunque sus ventajas no se pondrían de manifiesto hasta 11 años después. Si hubiera entrado en escena 10 años antes, posiblemente no habría podido aprovechar las oportunidades que ofreció el final de la dictadura de Franco, o mi trabajo no habría tenido una audiencia fuera de España. Es posible que tampoco hubiera podido participar en la medida en lo que lo ha hecho en la renovación de la historia del arte español. Nada más enterarse a Franco, el nuevo gobierno democrático afrontó el problema de cómo reintegrar la historia y la cultura de España en el contexto europeo. Tan largo aislamiento había dejado el país al margen, como un mero observador de la forma en que el mundo estaba siendo interpretado por el arte. Un problema comparable, aunque a una escala mucho mayor, es el que tenían los historiadores políticos del siglo de oro, pues si no se sumaba a la línea oficial y andaban con cuidado, corrían el riesgo de sufrir el ostracismo e incluso la prisión. Entre ellos estaba uno de los más notables y respetados historiadores del siglo XX, Antonio Domínguez Ortiz, quien no contaba con la confianza del régimen y que pagó por ello el precio de ser excluido de la universidad. Una de sus afirmaciones dejó en mí una huella indeleble
y me confirmó en el tipo de interpretación que poco a poco yo estaba formulando. Está en su libro titulado The Golden Age of Spain, 1516-1659, publicado solo en inglés en 1971. El profesor Domínguez Ortiz decía así: por último, aunque no en importancia, hemos de recordar que esta remota península de España nunca estuvo más unido al resto de Europa por contactos de todo tipo que en aquella época. Era constante el intercambio de personas y de ideas, con especial intensidad en el caso de Italia. Me gustaría llamar la atención en este texto sobre el término remoto. Evidentemente, Domínguez Ortiz estaba externalizando de una manera inconsciente el aislamiento que habían sufrido los intelectuales españoles en la posguerra. Como una entidad geográfica, España no se había movido ni un centímetro desde el siglo XVI. Dicho de otra manera, esas palabras de Domínguez Ortiz describían mi proyecto como hispanista, aunque hoy incluiría el arte de Flandes y de las colonias españolas, así como de otras partes del mundo en las que se establecieron los españoles. Además, hoy reformularía la problemática del arte español para tener en cuenta su posición en el centro de un área cultural amplia y dinámica. Es, por tanto, mucho lo que queda por hacer para valorar plenamente el destacado papel que desempeñó España en la difusión de la cultura visual por todo el mundo. Gracias.